más que escucharte. 8 meses más o menos, 2 mesecitos antes de que Ezra naciera, y estoy muy nerviosa. Siempre estoy nerviosa, pero creo que hoy estoy más porque tengo bastante tiempo que no me paro aquí a dar el mensaje del Señor. Voy a poner este tiempo en las manos de Dios, ya Henry lo hizo, pero bueno, yo igual voy a orar y bueno, acompáñenme. Amado Padre, estoy ante tu presencia, Señor, te doy gracias por permitirme estar aquí de nuevo, Padre, gracias porque no merezco estar aquí, pero tú en tu bondad y tu misericordia me permites hacerlo. Te pido que sea tu Santo Espíritu al control de cada una de las palabras que van a salir de mi boca, que sea tu mensaje y no el mío, Señor. Úsame, Padre, y pongo delante de ti también al bebé. Te pido que se porte bien, que esté tranquilo, para yo poder también estar tranquila aquí. En el nombre de Jesús, amén. Eso también me pone nerviosa. Pero bueno, hermanos, este es el título de mi prédica. El tema que me dieron es libre, no me asignaron ningún texto para analizar ni para estudiar, y eso me pone más nerviosa todavía porque cuando me dicen qué debo analizar es más sencillo. En cambio, cuando queda así libre es un poquito más retador, pero confío en que el Señor me está guiando. Y el versículo clave, voy a tocar varios pasajes, pero el que considere clave es Juan 15:8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ok? Hace como un mes, yo estuve leyendo un libro de un pastor venezolano que se llama José Rivero, y este libro toca diversos temas de los cuales yo no voy a hablar en mi prédica, pero en medio de todo el libro había un párrafo pequeñito donde él comentaba que como cristianos no debemos ser solo ovejas, sino que debemos ser discípulos. Él no explicaba mucho el tema, no ahondaba mucho en esto, pero esto se quedó en mi mente y yo pensaba en eso. Y cuando el pastor me pasa el calendario y veo que me va a tocar, yo seguía teniendo esto en mi cabeza. Y yo dije, ¿qué tal si estudio un poquito más esto y trato de entender a qué se refiere él? Porque yo decía, ¿qué tiene de malo ser una oveja? Este es digamos que como una comparación que el Señor mismo hace en su palabra. Él nos compara con ovejitas en varios pasajes de la palabra, y de hecho, bueno, digamos que los líderes, las cabezas de las iglesias cristianas evangélicas le llaman pastor. Entonces, siempre nos han llamado ovejitas o el rebaño y el pastor. Y yo me preguntaba ¿por qué una oveja? ¿Por qué entre tantos animales nos compararon con una ovejita? ¿Y qué tiene de malo ser ovejita? ¿Por qué este pastor mencionaba esto allí? Yo quería entenderlo. Este no es un sobrenombre que nosotros nos pusimos, es algo que está en la palabra. Siempre hemos sido comparadas con ovejas y somos el rebaño de Cristo y somos el rebaño de nuestros pastores aquí en la tierra, e incluso los mismos pastores son ovejas, porque siempre hay alguien de autoridad por encima, y así seas el pastor principal de una congregación, hay otros pastores o ancianos y todos nos sometemos los unos a los otros y todos somos el rebaño de Cristo. Este cosito aquí, porfis. Gracias. Sí, para no enredarme aquí. Entonces, todos nos identificamos o nos hemos identificado como ovejas. Y yo he escuchado muchas prédicas en mi vida sobre este tema. De hecho, cuando volví a Venezuela, la primera prédica que me tocó, el pastor me asignó un pasaje de Primera de Pedro, donde Pedro manda a los líderes de las iglesias a apacentar a la grey. Y yo allí en esa prédica explicaba un poco qué era apacentar, tanto en el sentido literal como en el sentido espiritual, cómo debían cuidar los pastores de sus ovejas, de su congregación. Entonces, para yo tratar de entender esto un poquito más, me fui a Juan 10, que es el pasaje, digamos, más extenso o más conocido de el buen pastor y sus ovejas. Y aunque este es un pasaje largo, son casi o 20 versículos, yo coloqué solo los que hablan sobre el pastor y sus ovejas,
Porque hay muchos personajes en este pasaje, está el pastor, está la puerta, está el ladrón, está el asalariado, hay varios elementos allí, pero yo solo coloqué algunos versículos sobre el pastor y sus ovejas, y se los voy a leer. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Luego en el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Saltando al versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estos versículos son preciosos porque plasman la relación que tiene el Señor Jesucristo con nosotros de una forma muy bonita y muy fácil de entender. Es una ilustración del Señor y su iglesia y para mí demuestra que Él no es un Dios que está lejos, sino que es un Dios que camina con nosotros y que nos permite conocerlo y nos permite escuchar su voz. Pero bueno, enfocándome en las ovejas, yo recordaba algunas de las prédicas que había escuchado sobre este tema y siempre escuché que nos comparan con las ovejas por ciertas características que ellas tienen, que son frágiles, debajo de toda esa lana no son muy grandes, no son muy musculosas, son bastante frágiles. Había escuchado que nos comparan con ellas porque no se defienden solas, son nerviosas, cuando ven algún peligro salen huyendo, son víctimas fáciles de algunos depredadores si no hay alguien que las esté cuidando constantemente. Dicen que son torpes, que se extravían fácilmente, se lastiman fácilmente y todo esto es cierto. Si pensamos también en cómo somos nosotros, creo que nos podemos identificar con esas características. Somos frágiles, nos perdemos fácilmente, nos lastimamos fácilmente, a veces nos lastimamos a nosotros mismos incluso. Somos dependientes de algo más grande, necesitamos que nos cuiden. Y yo decía, bueno, si es por ahí, la verdad que sí, nos parecemos a las ovejas. Y la siguiente. Aquí hay algunos versículos que hablan acerca de lo frágil que es el ser humano. Por ejemplo, el Salmo 78 dice que Dios se acordaba de que somos carne, que somos un soplo que pasa y no vuelve. Isaías 64 dice que somos inmundos, como trapos de inmundicia, que nos marchitamos como las hojas. Primera de Juan 1:8 dice, Juan 15:5 dice que separados de Él, del Señor, no podemos hacer nada. Entonces, sí tenemos cierto parecido con las ovejitas. Somos muy dependientes, somos frágiles, somos indefensos. Y yo decía, bueno, por ahí sí veo que nos parecemos bastante. De todos los animales que mencionan en la Biblia, a veces hablan de los camellos, de los caballos, de los perros, del león. El mejor que podían escoger para hablar de nosotros eran las ovejas. Pero yo me preguntaba, ¿son solo esas razones negativas por las cuales el Señor nos compara con las ovejas? ¿Y debemos nosotros apropiarnos de esas características? A mí me parece que es un poquito peligroso, porque podríamos llegar al punto de decir, bueno, yo soy una ovejita y yo me pierdo fácilmente, yo soy una ovejita y soy frágil y siempre me equivoco, y yo sé que el Señor va a irme a buscar. Sí, yo sé que estoy pecando, pero el Señor es misericordioso, Él va a dejar a las 99 y me va a ir a buscar a mí. Entonces, yo pienso que no debemos apropiarnos como parte de nuestra identidad de estas características, digamos, negativas de las ovejitas, porque podemos llegar a vivir una vida suave o light en el cristianismo y el Señor no quiere eso de nosotros. No quiere que seamos tibios, no quiere que seamos desobedientes, no quiere que seamos flojos en su palabra. El hecho de que reconozcamos que somos débiles o frágiles no nos da licencia para aprovecharnos de la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, no todo en las ovejitas es malo, ¿verdad? Las ovejitas, como ya dijimos, son dependientes. Necesitan a alguien que las guíe y las cuide, y eso no está mal. Nosotros también necesitamos depender del Señor, necesitamos que nos guíe y nos cuide porque solos
no podemos hacer absolutamente nada. Las ovejitas son dóciles en su mayoría, siempre hay alguna loca, rebelde por allí, pero en su mayoría son dóciles y se dejan manejar y cuidar, se dejan guiar. Las ovejas viven en rebaños. De hecho, estuve leyendo que les gusta tener a la vista al menos otra oveja. Siempre les gusta estar viendo que sus compañeras están allí cerca. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen. Y estas son las características que a mí como oveja me gustaría creerme, ¿verdad? Yo soy dependiente del Señor al 100%, quiero serlo, pues, a eso me refiero. Y dependo de mi relación con Él. Si no la tengo, no voy para ningún lado. Necesito ser dócil, necesito sujetarme al Señor, necesito sujetarme a mis pastores, a mis líderes, a mis autoridades. Necesitamos someternos los unos a los otros y por lo tanto es esencial que yo viva en rebaño. Necesito una iglesia. Un cristiano encerrado en su casa no avanza mucho. Es importantísimo que reconozcamos la voz de nuestro pastor y por sobre todo es importante que lo sigamos. Entonces, para responder al título de la prédica, ¿debemos ser ovejas o debemos ser discípulos? Hasta ahora yo pienso que sí debemos ser ovejas, pero por las razones correctas, no para usar como excusa que somos torpes, que somos frágiles, que nos perdemos, que fallamos, sino porque dependemos del Señor, porque lo escuchamos, porque lo seguimos, porque somos moldeables, nos dejamos manejar, nos dejamos cambiar, nos dejamos guiar, ¿verdad? Entonces, esas son las características correctas que yo quiero hacer parte de mi identidad en Cristo. No debemos apropiarnos de las características negativas de las ovejas. Pero yo leía este pasaje, el de Juan, y yo decía, yo creo que cuando el Señor nos llamó ovejas, más que por darnos a nosotros características de oveja, era para alumbrar lo maravilloso que es el buen pastor. O sea, la oveja era el animal perfecto para exaltar al que es su pastor. No es tanto porque las ovejas sean las protagonistas del pasaje, sino porque el buen pastor, ese maravilloso pastor que nos ama, que abandona todo para irnos a buscar, él es el protagonista. Entonces la oveja era el animal ideal para mostrar eso. Y no debemos por ninguna razón pretender aprovecharnos de ese amor y de esa bondad del buen pastor. Sí somos ovejitas, pero tenemos que ser más que eso. Entonces, ya vamos a pasar a la segunda parte. Primero les voy a contar una anécdota. En diciembre fuimos a la finca, llegamos y como al día siguiente una vaca de Libis que se llama Esperanza parió a Esperancito, un becerrito. Y estábamos muy emocionados. Cada vez que nace una vaquita o un becerrito, todos vamos a verlo, qué lindo, nació Esperancito. Todos nos reíamos del nombre porque hay un meme, un video gracioso que utiliza ese nombre. Y bueno, al siguiente día Esperanza y Esperancito salen a comer y cuando Esperanza llega en la tarde, llegó sin Esperancito. La vaca llegó sola. Ay, la vaca dejó al becerrito en la llanura y yo que soy súper sensible y llorona, yo en la noche me imaginaba al pobre becerrito vagando solo y yo, ay Dios mío, que Esperancito regrese. Llegó el día siguiente, soltaron a la vaca confiando en que ella lo iba a encontrar y se lo iba a traer y en la noche no volvió Esperancito. Y así fue al día siguiente, ya todos estábamos tristes, se perdió Esperancito, no puede ser, tan felices que estábamos cuando llegamos. Y un día, David, creo que era el cuarto día después de que nació, David, que es el encargado allá, el que las cuida, las ordeña, se va a otra finca a hacer no sé qué. Y entre las vacas que estaban en esa finca, ve a Esperancito. Y él se acerca y les dice, ese becerro es mío. Y los señores de allí le dicen, no, ese becerro es de aquí. Y él les dice, no, ese becerro es mío, yo lo conozco. Y ellos le dicen, no, esa vaca salió a comer, parió y regresó con 2 becerros, son morochos. Y él les dice, no, yo lo conozco,
él tiene las orejas así, la cabeza así, la trompa así, para mí todas son iguales. Yo no le veo diferencia a la vaca, al menos que una sea negra y la otra sea blanca, pero yo le veo la cara a la vaca y para mí todas son igualitas. Pero él le sabía la forma de la cara al becerrito que tenía 3 días de nacido. Y él le dice, ese es de allá, ese es mío. Y los hombres le dicen que no, y él se va molesto para allá y le dice a Luis Alejandro y a Duilio, el becerro está allá, Esperancito está allá, y que no, que es morocho del otro. Entonces, él estaba molestísimo porque él lo conocía y él sabía que ese era su becerrito. Él se vuelve a ir para allá y les dice, vamos a hacer algo, yo tengo a la vaca, yo voy a ir a buscar a la vaca y ustedes van a traer el becerro, y si el becerro se pega a mamar de la vaca, no hay pele, esa es su mamá. Y así hicieron. Los señores llegaron en caballo con el becerrito y de casualidad Luis Alejandro y Duilio también estaban en caballo y parecía una escena de los vaqueros en las películas, y Libby, Adriana y yo desde lejitos viendo lo que estaba pasando, ¿no? Ellos estaban en caballo, estaba el becerrito, había un falso, que es una cerca de alambre, y allá estaban todas las vacas y allí estaba Esperanza también. Entonces, en lo que abren el falso, el becerrito se mete a buscar entre las vacas y la vaca también estaba como buscando, se encuentran y listo, no había nada que decir. Los señores dijeron, está bien, tienes razón. Se fueron y Esperanza y Esperancito se reunieron. Y nosotros celebrando. Pero yo luego pensaba en este momento y yo decía, David conocía a ese becerro, le conocía la forma de la cabeza, de las orejas, de la trompa. Yo hubiese dicho, ay, qué lindo, tuvo un morocho. Yo no hubiese tenido idea que ese era el becerrito de allá. Pero él las conocía, porque las ordeña todos los días, porque los amarra, los suelta, los busca. Y así es el Señor con nosotros. El Señor nos conoce, nos guía, nos ama y pelea por nosotros también. Y nos busca cuando nos perdemos, pero no nos aprovechemos de eso. Vamos con la segunda parte de la prédica. Ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Siempre utilizamos esa palabra, pero ¿qué significa? Yo estuve buscando y es un alumno, un aprendiz. Es el significado que sale en el diccionario. Una persona que está aprendiendo algo de un maestro, sea un oficio, sea una materia, sea X cosa. Es una persona que está aprendiendo. Pero yo sé que en la Biblia significa mucho más que eso. Y entonces aquí vamos con el versículo clave que dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero yo les voy a leer un poquito los versículos que vienen antes para que entendamos. Juan 15, desde el 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, podemos entender que para ser un verdadero discípulo debemos llevar mucho fruto. ¿Qué es llevar mucho fruto? La palabra dice que cuando conocemos al Señor y su Espíritu empieza a habitar en nosotros, ahora tenemos el fruto del Espíritu Santo, que según Gálatas 5, 22 y 23 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Me los enseñó Priscila como a los 12 años de edad más o menos. Ese mismo curso que dio en el trimestre pasado, me lo dio cuando estaba chiquitica y nos cantaba una canción y por eso no se me olvida. Ese es el fruto que debemos dar, ese es el fruto en el que debemos crecer, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en dominio propio. Se debe notar
que Cristo está haciendo un trabajo en nosotros. Así seremos sus discípulos. Pero para llevar mucho fruto, ¿qué debemos hacer? Debemos permanecer en el Señor. Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Si nos despegamos del árbol, morimos. No hay vida, no hay agua, no hay raíces que nos aporten alimento. Lejos del árbol, morimos. Debemos estar allí pegaditos a Él y permanecer en Él. Y eso es lectura de la palabra, oración, adoración, obediencia, fe, ayuno, etcétera. Hay muchísimas cosas y eso es todos los días, todo el día. Un trabajo que no se detiene, todos los días, todo el día. Pero no solo esto es ser discípulo, implica muchas cosas más. Y solo les traigo unos pocos versículos que ahí están. Lucas 14 dice que debemos poner a Dios como prioridad. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso no significa que tenemos que odiar, despreciar, alejar, dejar de hablar. No. Significa que Dios debe ser nuestra prioridad. Nada debe ir por encima del Señor en nuestra vida. Entonces, para ser discípulo, debemos poner a Dios como prioridad. Juan 13 dice, ámense unos a los otros como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si no nos amamos los unos a los otros, nadie se va a dar cuenta que somos discípulos del Señor. Si la gente lo que escucha es que esta hermana me hizo esto, que yo no voy más a esa iglesia porque me dijeron esto, porque el pastor tal cosa. No, es que ya yo he estado en 7 iglesias distintas porque es que me peleé con... Hermanos, no van a ver a Cristo. La gente de afuera no va a ver a Cristo en nosotros y mucho menos vamos a ser los discípulos del Señor si no mostramos amor los unos por los otros. Juan 8 dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Debemos ser fieles a su palabra. Debemos tener fe en lo que está ahí escrito. Debemos creer que es verdad y que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Debemos obedecer su palabra, debemos compartir su palabra, debemos practicar su palabra. Marcos 16:15 dice que Jesús les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda creación. Debemos predicar el evangelio si queremos ser sus discípulos. Y por último puse Hechos 2:42, que dice, estos eran unos hermanos que estaban recién convertidos, dice que pasaron su tiempo aprendiendo de los apóstoles y fueron como familia el uno para el otro, partiendo el pan y orando juntos. Todas estas son características de discípulos de Cristo. Y hay muchos versículos más en la palabra, pero no me puedo poner a recitárselos todos aquí. Entonces, yo leía todos estos versículos y decía, es como cuando una mujer lee Proverbios 31. ¿Cómo hago yo para hacer todo eso? ¿Cómo hago yo para ser así? Tengo 20 años conociendo al Señor y yo no soy así. Yo decía, ¿cómo podemos llegar a alcanzar eso? Sabemos que nunca vamos a ser perfectos. Entonces volví a la definición principal de discípulo, la del diccionario, y dice que es alguien que está aprendiendo. Es un proceso. Vamos poco a poco, vamos aprendiendo, vamos cambiando, vamos examinándonos, identificando qué cosas estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo y vamos permitiendo que el Señor nos cambie. Yo también estoy viendo la serie The Chosen, la que dijo Vane y la que comentó el pastor hace una semana. Todo el mundo. Es una serie que habla sobre el ministerio de Cristo aquí en la tierra, vista desde la perspectiva de algunos de sus seguidores. Es una serie que plasma varias escenas tal cual como están en la palabra, pero también inventan mucho, nada antibíblico. Me parece que la persona que la hizo se trató de imaginar cómo era Jesús y sus discípulos cuando iban caminando, cuando estaban comiendo, cuando se acostaban a dormir. No es un Jesús así tan rígido como lo ponen en todas esas películas o los discípulos parecían robots. Jesús no se reía, no decía nada que no fuera lo que sale textual en la palabra. Aquí es diferente, ponen a un Jesús un poco más real.
Y cuando tú ves el primer capítulo y ves a Pedro, lo ponen terrible. Es una persona terrible para tomar decisiones, es lanzado, dices cosas que no debe decir, se mete en problemas que no se tiene que meter. Eh, pues sí, ellos tratan de plasmarlo tal cual como lo dice la palabra, pero la serie te va poniendo presente y futuro, cuando ya Cristo murió, y tú vas viendo cómo ellos van cambiando, van creciendo, van mejorando, tal cual como lo vemos en la palabra. Pasaron de ser unos loquitos a que el Señor los transformara para convertirse en líderes, en pastores. Viajaron llevando la palabra del Señor, sanaron personas, cambiaron vidas por el poder de Cristo. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Y entonces entendí cuál es la diferencia entre ser ovejitas y ser discípulos. Y es que la ovejita siempre es oveja. Crecen en edad, en tamaño, paren otra ovejita, pero siguen siendo ovejitas. Siguen ahí con su rebaño todos los días, comen, retosan, pero siempre es oveja. En cambio, el discípulo crece, se desarrolla, se convierte en maestro, en líder, enseña a otros, predica la palabra. Sigue siendo discípulo, porque siempre vamos a ser discípulos, pero también se convierte en maestro, sirve en la iglesia, predica la palabra, desarrolla sus talentos, deja que el Espíritu Santo obre a través de ellos. Entonces yo entendí a qué se refería ese pastor. A lo mejor él no se refería a eso, pero esta es la conclusión a la que yo llegué después de estudiar un poquito. Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos, que llevemos mucho fruto y que se note. El Señor quiere que sirvamos, que pongamos nuestros talentos en práctica. A veces tenemos años en la iglesia y todavía no sabemos en qué talentos tenemos, qué es eso que el Señor quiere que hagamos. Y a veces no es fácil identificarlo, pero tenemos que intentarlo, tenemos que servir. Voy a ir hacia el prójimo, voy a ir al hospital a predicar, voy a ir a hacer arepas. Voy a decirle a Milton que yo quiero estar en sus clases para ver cómo da él la clase, a ver si yo soy bueno enseñando. Voy a estar en las diapositivas para ver si a lo mejor también canto. No lo sé. Debemos esforzarnos por encontrar eso en lo que el Señor quiere que le sirvamos. No podemos conformarnos con ser solo ovejitas. Ir todos los domingos, nos sentamos, escuchamos. Sí, sabemos quién es el Señor y queremos seguirlo, pero se repite. Todas las semanas somos ovejitas, venimos, nos sentamos. Debemos ser más que esos, hermanos. Claro que debemos ser ovejas, claro que debemos ser dóciles, claro que debemos escucharlo y seguirlo, pero el Señor quiere más de nosotros. Debemos dar fruto y se debe notar que Cristo vive en nuestras vidas. Para mí ha sido una pequeña lucha desde que tuve a Ezra, porque yo antes, ya estando casada y todo, yo me sentaba con mi Biblia, mi cuaderno, colores, lápices, y yo leía la palabra y escribía y anotaba y resaltaba, y yo pasaba 2 horas ahí con alabanzas puestas y oraba, me arrodillaba. Ya no puedo sentarme con toda la Biblia y pasar 2 horas ahí, ya no puedo hacer eso. Ahora es un ratico, oré 5 minutos y fui, lo dormí, le di comida y después leí un poquito la palabra. A veces leo en el teléfono, a veces paso semanas que no abro la Biblia física, sino que leo aquí porque buscar la Biblia es más complicado. Entonces lo tengo ahí, agarra la Biblia y la jala. Y me estaba sintiendo como que no estaba haciendo lo que debía hacer. No estaba predicando tampoco. Le dije al pastor, olvídese de mí hasta el año que viene. Se lo dije el año pasado. Y cuando me dijo en febrero fue, Debra, ¿cuándo vuelves a predicar? Eso a mí me dio un susto. De hecho me preguntó y tardé como un mes en responderle si iba a volver a predicar o no. Porque yo decía, no estoy haciendo lo suficiente. No estoy orando lo suficiente, no estoy leyendo lo suficiente. ¿Cómo voy a predicar si no tengo tiempo? ¿En qué momento me voy a sentar yo a estudiar? Pero dije, no puedo seguir. No puedo dejar
que esto me detenga de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Y cuando empecé a hacer esta prédica, le dije, Señor, estoy en tus manos, tú sabes que no voy a tener todo el tiempo ni la dedicación, pero en tu misericordia te pido que me uses. Y esta semana me acordé de, creo que Vanessa se salió, cuando Vanessa estaba aquí, que decía, no soy digna de dirigir. Y eso era lo que se le repetía en la cabeza si estaba yo. ¿Cómo me voy a parar yo a predicar si yo no he estado orando tanto como debía hacerlo, si yo no he estado leyendo tanto como debía hacerlo? Pero el Señor sabe cuál es la situación de cada uno. Yo sé que mientras Ezra vaya creciendo voy a ir teniendo más tiempo, a lo mejor no lo sé, díganme las que tienen los hijos más grandes. Yo voy a aprender a administrarme mejor, pero cuando tenemos un corazón que quiere servir al Señor y que quiere esforzarse para servir al Señor, el Señor nos ayuda con nuestro tiempo, con los hijos, con el trabajo, con las cosas, y nos va guiando. Y le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí. El mensaje es cortico, espero que se haya entendido. Gracias. Que la gloria sea para el Señor, hermanos, y gracias al pastor por permitirme estar aquí y al Señor por usarme. Que Dios les bendiga. Gracias, Débora. Yo soy fan número 1 de esta chica. Me encantan todas las prédicas de Débora, todas. Y seguro que con el tiempo, cada vez el Señor va a ir puliéndola más. Bienvenida al mundo, Débora. Dice la palabra de Dios para despedirnos, que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias por venir.